Shalom, shalom, amados del Eterno. Y en esta mañana preciosa estoy contenta de estar con ustedes, aquí terminando de celebrar este comienzo de mes y este comienzo de año según Shemot 12:2. Así que estoy muy contenta y muy gozosa. Y el que no sabe qué dice allí, pues espero que vaya y busque la cita. En esta mañana entonces vamos a estar hablando de la aliyah 6, Yon Shishi. Esta aliyah es de la parasha. Eh, esta aliyah está en la parasha, que no se me olvide, Vayikra. Y quiere decir, y llamó. Vamos a estar entonces en Levítico 4, del 27, del 5 al 10. Pero obviamente no vamos a ver toda la aliyah, vamos a ver algo muy importante de ella, porque la verdad es un poco larga, ¿no? Pero el Padre hoy nos está hablando acerca de algo puntual. Y es la responsabilidad espiritual nuestra. ¿Cuál es la responsabilidad espiritual que cada persona debe tener delante del Eterno por sus acciones, sea consciente o inconsciente de ellas? Entonces, esta porción hace referencia a aquellos pecados que cometemos muchas veces por desconocimiento, ya que no conocemos la misma, o aquellos que transgredimos porque no tenemos conciencia aún de haberlos hecho. ¿Y esto cuándo ocurre? Pues cuando hemos leído la palabra, pero no interiorizamos, nuestra alma no recibe realmente lo que está leyendo, sino que pasamos por ahí como de paseo. Entonces nuestra alma no logra asimilar ese mandamiento, esa palabra de vida que el Eterno nos ha dado. Por tanto, nosotros, cuando nos vemos enfrentados a ciertas situaciones en nuestro diario vivir, pecamos y no nos damos cuenta de ello. También por descuido o irresponsabilidad propia, porque dejamos en manos de otros lo que nosotros mismos deberíamos de procurar controlar. Bueno, entonces, cuando nuestra Nechama no interioriza esos mandamientos, esas palabras de vida que el Eterno tiene para nosotros, podemos cometer pecado. A tal punto de no ser consciente de ellos y de repetirlos continuamente. Bueno, bueno, pues la falta que nosotros cometemos o el pecado cometido no desaparece porque usted y yo no conozcamos la misma, porque usted y yo no conozcamos la palabra o porque no lo hayamos asimilado, como les decía ahora. De igual manera, el pecado es una ofensa contra Adonai. Y este pecado debe de expiarse delante de Adonai. Entonces, cuando leemos la Torá debemos hacerlo con respeto y reverencia a Yuhei Bajei, ya que ella es una sentencia para nuestras vidas, que puede desencadenar en una bendición o en una corrección. Cuando, cuando nosotros pecamos, o cuando más bien primero leemos la palabra y no somos cuidadosos de lo que estamos leyendo, lo leemos a la ligera, no entendemos la palabra y nos quedamos en esa ignorancia, estamos cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar a un pecado mayor, ya que luego nos enfrentamos a la vida sin conocer realmente la palabra y pecamos y decimos, es que yo no lo sabía, es que si yo lo hubiera sabido, es que eso sí lo dice la palabra. Entonces, estamos en pecado y estamos haciendo cosas indebidas, cosas que no están en la palabra, cosas que van en contra del Eterno. Lo estamos ofendiendo a Él y debemos, obviamente, eh, ir delante de Él y ponernos a cuentas. Pecados por omisión. Sí, sí, hay muchos pecados por omisión. Este pecado se da cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, y esto lo vemos en Santiago 4:1. Así que cualquiera que sabe hacer lo correcto y no lo hace, está cometiendo pecado. Parafraseado, yo lo diría de esta manera. Podríamos afirmar que cualquiera que conozca la voluntad de Adonai,
y haga lo contrario a esta, peca deliberadamente. Esa es la realidad. Para que no nos refiramos solamente a una misma, es que no mata, es que yo no maté, no, es que dice no levantar falso testimonio, es que yo no levanté, no. Es cualquiera que se vaya en contra de la voluntad del Eterno, está cometiendo un pecado deliberado, porque sabe, es consciente que está cometiendo el pecado, que es la voluntad del Eterno, y que está procurando irse al lado contrario de lo que la palabra está diciendo, de lo que el Eterno nos está hablando. Podríamos decir que entre los pecados por omisión están los siguientes: hacer votos a la ligera, simplemente porque se busca una solución a una situación que se nos sale de control. Y eso puede pasar mucho. A veces estamos en medio del caos y queremos que el Eterno escuche nuestra voz. Y una forma de nosotros sentirnos escuchados es ponernos a prometer cosas que de pronto no vamos a estar en condiciones de cumplir, que a veces ni siquiera dependen directamente de nosotros. Entonces buscamos por cualquier medio el favor de Yuhei Bahei, haciendo votos que no nos corresponden, cosas que luego olvidamos con la misma rapidez con que las hicimos. Pecar por omisión también es conocer la verdad y no testificar de ella. Y esto, y esto no es válido para cuando somos testigos solamente de un hecho en particular, sino también para lo que es concerniente a la Torá. Si nos quedamos con el emet, la verdad que nos ha sido revelada hasta ahora, nos convertimos en transgresores de la misma palabra, ya que no estamos compartiendo con nadie, no estamos enseñándole a nadie la palabra que el Eterno nos ha entregado, esta revelación de vida que el Eterno nos ha entregado. Eso es dejar de compartir lo que aprendemos, dejar de compartir la palabra del Eterno. Es un pecado por omisión. Estamos haciendo algo que va en contra de su voluntad, cuando sabemos que Él nos dijo que compartiéramos la palabra de vida a otros, que enseñáramos la palabra. Estamos dejando de llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Estamos también dejando de llevar palabra de vida, palabra de restauración al corazón quebrantado. Entonces, eso también es pecar por omisión. Muy importante. No podemos, estamos viendo al hermano sufriendo y no le estamos compartiendo lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Palabra de vida. Aquí nos toca hacer como dijo aquel varón que estaba parado a la puerta del templo y dijo, y alguien le pidió una limosna y él le dijo: no tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy. Y si mal no recuerdo fue Pedro. Le dijo: no tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy. Y eso se dio porque en un contexto algo así como que en la puerta de aquel templo un hombre esperaba y pedía para que otros se apiadaran de él y le depositaran algo en sus manos. Pero este varón le dio de lo que tenía. ¿Y qué era lo que tenía Pedro en ese momento para dar? Era palabra. Y él le dijo: de lo que tengo te doy, levántate. O sea, le dio palabra de vida, que trajo sanidad al cuerpo de este hombre y a su alma. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a compartir lo que el Eterno nos está enseñando, porque nosotros podemos marcar la diferencia en ese momento, ser instrumento útil en las manos del Eterno, en ese momento que el Eterno quiere usarnos, así como usó a Pedro en aquel día. Bueno, también aplica este pecado por omisión, también lo podemos aplicar cuando cuando comemos algo. O sea, a veces comemos algo y esto no es kosher, no es apto para nuestro consumo humano, no es apto para nuestro consumo, y también aplica cuando cuando tocamos algún lugar contaminado. Ahí también podemos estar pecando por omisión, ya sea que comamos algo no kosher o sea que toquemos algo. Estas dos son las más frecuentes en nuestra vida diaria, pues muchas veces
no tenemos el control total sobre lo que comemos y mucho menos en lo que tocamos. Puede ser que quien preparó los alimentos no utilizó los productos correctos o no los cacherizó o no los preparó de la forma correcta. También, en fin, es algo que nosotros no podemos controlar. Y es importante esto en nuestra dieta. Mientras nosotros no sabemos, actuamos en paz, nos sentimos que estamos en paz, sentimos que estamos tranquilos, nosotros no sabemos cómo se preparó el alimento, qué tipo de alimento era o qué fue lo que tocaron nuestras manos, nosotros no lo sabemos. Y podemos haber cometido un pecado allí, podemos estar en pecado a causa de cualquiera de estas y no lo sabemos. Entonces, ¿cómo nos sentimos? En paz, tranquilos, pero vaya que a usted vayan y le digan, vea, el que preparó los alimentos hizo una contaminación cruzada con un animal no kosher. Entonces, allí hay luz y esa luz es la que nos hace entender que cometimos ese pecado y que debemos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque comimos algo, llevamos a nuestro cuerpo algo que no era bueno para nuestro cuerpo, que no era saludable para nosotros, que contaminó el templo del Ruach HaKodesh. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros debemos ir ante el Padre para solucionar esos pequeños detallitos que no hicimos de manera directa, pero que afectan nuestra vida espiritual. Pecado por omisión. Sí, muchos. Lo mismo puede sucedernos cuando tocamos lugares contaminados y nosotros nos contaminamos fácilmente. También nos podemos sentir en paz, podemos estar tranquilos, no tenemos conciencia de nada en absoluto. Pero cuando somos culpables, cuando nosotros nos damos cuenta que el lugar que tocamos, que aquello que cogimos estaba contaminado de algo inmundo, ¿sí? Allí es donde nos damos cuenta que somos culpables y que transgredimos la palabra, que transgredimos la Torá. Entonces, ¿qué pasa? Que debemos de buscar la forma de ponernos a cuentas con el Eterno, confesar nuestra transgresión. Aquí también se aplica a los siguientes cuestionamientos y yo espero que los hagamos con frecuencia en nuestra vida. Uno, suele pasar mucho cuando vamos a un restaurante a comer y luego pensamos en el estado espiritual de quien hizo la preparación. ¿Se lo sacrificó o no a su ídolo? ¿Sí? Porque no lo sabemos. Y empiezan muchas preguntas. Lo que yo toqué, ¿qué era eso? Aquello que cogí, ¿quiénes fabricaron estas prendas? ¿Será que estas prendas están contaminadas? ¿Fueron sacrificadas a algún ídolo? Etcétera, etcétera, etcétera. Muchas preguntas tenemos con este tema de pecado por omisión, porque no son cosas que son directamente de nosotros o que nosotros directamente controlemos, sino que otras personas están. Entonces, muchas personas pueden estar manipulando aquellas cosas que nosotros vamos a comer o vamos a usar, etcétera. Entonces, ojo con eso, porque nosotros debemos procurar que todo lo que comamos sea bueno y apto para nuestro cuerpo, que traiga salud física y espiritual, y que todo lo que toquemos, pues procuremos tocar cosas que sean limpias, no podemos estar tocando cosas inmundas en todas partes. Ahí la importancia de estarnos lavando las manos, haciendo metilaya ahí, para que estemos limpios delante del Eterno. Y haciendo vidú y techubá y tikkun. Ahorita vamos un poquito para allá. En el pecado por omisión también podríamos mencionar muchas cositas, pero porque son muchos los casos en que nosotros podemos cometer pecado por omisión, ¿sí? Cuando nos desresponsabilizamos de nuestro propio ser, ¿sí? Y le dejamos las responsabilidades a otros que no les corresponden.
cuando nos desresponsabilizamos de nuestras obligaciones, ¿sí? Entonces, debemos estar muy pendientes de eso. Debemos aprender a orar, como lo hizo el rey David en algún momento, que él, pues, él era muy consciente de lo que pedía cuando pronunció delante de Elohim diciendo, ¿quién puede discernir sus propias transgresiones? Y ahí la pregunta, ¿quién puede discernir nuestras propias transgresiones? ¿Podré yo discernirlas? Y dice, y agrega allí el Salmo 19:12, dice, ¿quién puede discernir sus propias transgresiones? Límpiame de pecados ocultos, límpiame de mi pecado, sé propicio a la necesidad de mi alma. ¿Por qué lo decía? Porque él entendía esto, él entendía que en algún momento pudo haber pecado de manera inconsciente. Nosotros también podemos hacer. Y eso es algo que no podemos olvidar, que nosotros inconscientemente también podemos pecar. También podemos comprometer nuestras palabras y no cumplir. Muy importante que estemos muy pendientes de este tipo de pecados porque es algo que no se nota. A veces se nos olvida lo que prometimos, ya sea al Eterno o al hermano o al que está a nuestro alrededor. Al Eterno debemos siempre tratar, procurar en todo tiempo cumplir nuestros votos. Al hermano no debemos defraudarlo porque le causamos mal a su alma, dolor a su neshama. Y al inconverso, a aquel que no conoce la palabra, pues no debemos tampoco defraudarlo, porque dice el Eterno que no podemos traer el nombre del Eterno al corazón de aquel que no lo conoce para abominación, sino que debemos en todo tiempo honrar al Eterno en todo, para que quienes están a nuestro alrededor conozcan que nosotros tenemos un Dios vivo, grande, poderoso, que cambia, que transforma, que ha hecho obra en nosotros y que ellos puedan alabar y glorificar a ese Elohim a través de nuestras acciones. Así que es muy importante que nosotros estemos pendientes de estos detalles que no se ven, pero que día tras día nos vemos enfrentados y estamos cometiéndolos sin tener ninguna culpa directa en ello, pero que al fin de cuentas son pecados que se va encarnando en nosotros y que nos va trayendo, podríamos decir que el declive a nuestra vida espiritual. ¿Cuál es la perla de esta lilla? Porque yo siempre ando buscando piedras preciosas. Me gustan las piedras preciosas. Yo voy a un río y quiero buscar piedras bonitas. Así que siempre busco perlas en todo. La perla de esta lilla está en la responsabilidad de asumir nuestro pecado. Esa es la responsabilidad de asumir el pecado. Nuestra responsabilidad comienza cuando llegamos a saberlo, cuando llegamos a entenderlo. Es que me di cuenta que aquella persona no cocinó los alimentos o no cocinó la carne debidamente, la dejó echando sangre y yo me la comí echando sangre. Y como estaba tan entretenida hablando, no me fijé. Cuando yo me di cuenta, ya me había tragado el pedacito y veo que el plato tiene sangre, que la carne está sagrada. Ay, cometí un pecado. Ahí me di cuenta. Cuando, cuando, cuando nosotros nos damos cuenta del pecado, es que en ese momento, somos tenidos como pecadores delante de Adonai. Cuando nosotros nos enteramos que aquel consagró el alimento que nos dio a comer a su Dios pagano, en ese momento nos damos cuenta que hemos cometido pecado. Le dejamos la responsabilidad de preparar a alguien nuestros alimentos y no tuvimos control de ello. Y no quiere decir que otros no lo puedan hacer por nosotros, pero nosotros siempre debemos de procurar tener el control en estas situaciones, porque son de la vida cotidiana y porque nos llevan a pecar constantemente. Entonces, ojo con eso. Entonces, ¿dónde está la perla como tal? En asumir esa responsabilidad. Esa perla comienza cuando llegamos a saberlo, cuando llegamos a entenderlo de forma tan plena
que nosotros sabemos que somos culpables delante del Eterno. Entonces, entendemos que el desconocimiento de la palabra no nos libra de la responsabilidad. Recuerde, el desconocimiento de la palabra no nos va a librar de la responsabilidad que tenemos. Por tanto, debemos asumir esas consecuencias que yo les decía ahora. Pueden ser una bendición cuando guardamos su Torah, o puede ser una corrección cuando estamos cayendo en un pecado. ¿Cómo librarnos de esas consecuencias? Porque la realidad es que debe de haber una solución y la hay. Y queremos librarnos de las consecuencias de estos pecados por omisión, pecados ocultos o pecados por ligereza de nuestras palabras, porque nos comprometemos en lo que no estamos dispuestos o no sabemos si podemos cumplir o no estamos en capacidad de cumplir. El pecado involuntario o por omisión nos genera una mancha en nuestra neshama, en nuestro espíritu, en nuestra alma. También puede afectar a nuestros hermanos en la emuná, y esto es muy importante, aunque no lo vamos a tratar hoy. Es el pecado por omisión también puede afectar a nuestros hermanos en la emuná, afectar a nuestras familias y, como les decía, también afectarnos directamente a nosotros y a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué nos puede afectar? Por muchas cosas. Pero lo más importante es buscar la solución para librarnos de ese pecado. Entendiendo que la verdadera expiación de nuestra culpa comienza cuando la luz de Yeshua nos ilumina y nos da la oportunidad para rectificar, para ser limpios a través del sacrificio que él hizo en la cruz. Pues Él es la ofrenda perfecta delante del Padre para la redención de nuestros pecados. En esta ley ya vemos que se llevaba una ofrenda para expiar esos pecados por omisión, o esos pecados involuntarios, o esos pecados por ligereza de nuestras palabras. Pues he aquí la ofrenda perfecta. Aquí ya nuestros antepasados pues llevaban ese cordero, llevaban esa paloma o esa tórtola. Nosotros no necesitamos ese sacrificio ahora, porque tenemos a Yeshua, que es el sacrificio más perfecto, ¿sí? Que es por siempre y para siempre. Entonces vamos a ir delante de Yeshua a llevar ese pecado, a expiar ese pecado delante de Él. ¿Para qué? Para poder ser limpios y le decir al Padre, mira, yo me presento delante de ti y soy consciente en este momento del pecado cometido y vengo a ponerme a cuentas contigo. Entonces, esto es muy importante porque el Eterno espera que hagamos justamente eso, que nos pongamos a cuentas con Él, que busquemos ser limpios. Ahorita vamos a ir a ese versículo, pero antes de eso vamos a buscar aquí algo que se me queda. Un momentito, por favor. Vamos a salir de esta pantalla completa y les voy a leer un versículo que dice así. Aquí lo tengo. Venid ahora y razonemos, dice Adonai Yehová. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. O sea, el Eterno tiene la capacidad, el poder para emblanquecernos, para limpiarnos, para purificarnos, ¿sí? Él quiere hacerlo y para eso nos dio el cordero, o sea, la ofrenda perfecta delante de Él, para que nosotros podamos ir y ser limpios de pecado y de maldad. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Aceptar que hemos pecado, hacer vidui techuvá y tikkun, que es la confesión de nuestro pecado, el arrepentimiento sincero para que podamos rectificar. ¿Sí? Y tenemos a Ruach HaKodesh como
como para que nos acompañe todos los días de nuestras vidas, como dijo Yeshua. Y el Ruach HaKodesh lo que hace es redarguirnos de ese pecado. Es redarguirnos, es llamarnos. ¿Para qué? Para que haya justicia en nosotros. Entonces, Él nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Nos está redarguyendo y nos está diciendo, mira, hiciste mal, ya te enteraste de que cometiste este pecado, ya soy consciente de él, debes arrepentirte. Él todo el tiempo va a estar allí taladrándote en tu alma para que te arrepientas, para que vayas a buscar justicia y juicio delante del Eterno y el Eterno te limpie, te purifique, ¿sí? Te haga blanco, o sea, te santifique, porque eso es lo que Él quiere. Por eso lo importante de la perla de la humildad es responsabilizarnos del pecado que hemos cometido. Es no dejarlo pasar por alto, es ser sensibles a la voz del Ruach HaKodesh, es entender que el Cordero está allí, sí, haciendo esa propiciación por amor a nosotros, es expiación por nuestros pecados y que nosotros no debemos dejar de pasarlo, dejar pasar por alto la oportunidad del momento para ir a ponernos a cuentas con el Eterno. Adonai nos dice que Él es misericordioso, ¿sí? Que Él es bueno, que Él es perdonador. Y ese versículo que leímos acerca de venir a ponernos a cuentas con Él, Él nos está haciendo ese llamado para que vayamos a abrirle nuestro corazón y a confesar todos esos pequeños pecados que están ocultos, que no son tan pequeños, porque desde adentro comienzan a dañar nuestra relación con Él. Desde adentro comienzan poco a poco a socavar nuestra relación con nuestras familias, a socavar la relación con nuestros hermanos. Desde adentro, el estar cometiendo estos pecados está dañando nuestras vidas. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos porque nos parecen pequeñitos. El estar comiendo cosas, alimentos no aptos, no kosher, el estar simplemente mintiendo deliberadamente o haciendo promesas que no podemos cumplir, el estar tocando o adheriéndonos a cosas inmundas. Creemos que eso pasa fácilmente y no nos daña nuestra vida espiritual. Pero nosotros queremos ser santos como Adonai Rey Bajei es santo. Y la Torah se trata de santificarnos, no solamente de recibir el perdón de nuestros pecados, no solamente el recibir la salvación que es gratuita, sino de responsabilizarnos delante del Padre y aceptar que realmente lo que quiere es santificarnos para que seamos santos como Él es santo. Entonces, muy importante, amados del Eterno, este es un llamado que el Padre nos hace para que nos deshagamos de esas pequeñas cositas, esas pequeñas zorritas que se nos van metiendo en nuestra vida y no nos damos cuenta. Así que los animo mucho a que se pongan a cuenta con el Eterno, así como en esta hora nosotros también nos vamos a poner a cuentas con Él y le vamos a confesar esas pequeñas cositas que nos pueden estar dañando, que causan dolor y sufrimiento a nuestras vidas, a nuestras almas y no nos damos cuenta. Un abrazo bien grande para todos y chalón, chalón y Shabbat chalón porque ya casi empieza nuestro Shabbat, así que espero que tengan un día de preparaciones en bendición y en victoria. Recuerden, lo mejor que usted tiene es lo que usted va a presentar delante del Eterno. Y esta aliyah nos enseña a prepararnos para tener un Shabbat de bendición, de gozo, un Shabbat lleno de salud y bienestar, porque el Eterno quiere santificarnos. Y cuando nos santifica, hace que esa santificación que hace en tu alma y en mi alma se refleje en nuestros cuerpos, podamos ser llenos de salud, de bienestar. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones.